Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En el día de hoy vengo a traerte algo muy sencillo y es cómo hacer bypass code en un iPhone 6S, el cual está en iOS 12. Y por estar en este iOS se nos hace mucho más fácil tanto hacer el jailbreak como posteriormente hacer lo que es el bypass code. Para hacer el primer jailbreak podemos usar cualquier versión de Shellrine. Si, por ejemplo, en este caso, como pueden ver aquí, está desactivado y sí tiene activada lo que son las conexiones USB. Si en tu caso está desactivado, solamente está estando así desactivado y no te reconoce en el Shellrine, simplemente debes ponerlo en modo recovery y hacer lo que es el jailbreak. En mi caso está reconociéndolo, así que directamente me voy a ir a hacer lo que es el jailbreak. Quiero antes invitarte a que te unas a nuestro grupo de soporte en Telegram, así también como al canal oficial de la plataforma Developers Team. El enlace para que te unas está en la descripción, así que te invito a que lo hagas cuanto antes para que te mantengas al tanto de todo lo que va pasando en este mundo del jailbreak, bypass y todo lo que se viene. Señores, prepárense que se vienen cosas muy buenas. Estamos a la espera de que sea liberado el jailbreak en la actualización de Shellrine para poder soportar lo que es iOS 15. Aún no tenemos fecha definitiva, pero hay muchos fuertes rumores de que viene ya a final de este mes o febrero. No me crean a mí, son simples rumores. Simplemente se los estoy compartiendo para que estén a la expectativa. Así que dicho esto, señores, vamos a iniciar con nuestro iPhone 6S. Aquí podemos ver que está en iOS 12.1.2. Vamos a darle aquí a Start. Aquí nuestro Shellrine va a poner nuestro equipo en modo recovery. Recuerda que si no te lo está reconociendo, como me pasó a mí, simplemente lo pones en modo recovery. Para llegar a este modo, apagamos el equipo y presionamos home al mismo tiempo hasta que nos muestre esta pantalla que estás viendo ahora mismo, que es la pantalla de recovery. Una vez estando aquí, vamos a darle en nuestro Shellrine a Start. Y aquí simplemente hacemos lo de siempre, presionamos Home y Power 4 segundos, soltamos Power y seguimos presionando Home hasta que nuestro equipo sea reconocido en modo DFU. En esta parte soltamos Home y ya esperamos que simplemente el Shellrine haga el jailbreak, ya que en esta versión no es necesario entrar en modo diagnóstico ni hacer nada del otro mundo, tampoco parchar, simplemente ejecutamos el jailbreak tal y como lo ven, sin hacer nada adicional. Solamente debemos esperar que el Shellrine termine. Aquí, como podemos ver, ya nos dio al down, nuestro equipo ya ha subido y ya tenemos hecho lo que es el jailbreak. Hecho este paso, que es el más importante, ya tenemos el jailbreak. Debemos probar con una tarjeta SIM de nuestro operador que nos muestre el nombre, así como ven aquí. Aquí yo tengo claro, pero depende de tu compañía, te va a poner aquí el nombre del operador, lo que nos indica que nuestro equipo está libre para utilizar con cualquier red. Entonces, dicho esto, vamos a hacer la primera parte del bypass code. Vamos a buscar por aquí nuestro programa, el Deep Team Pro código, aplicaciones, Deep Team Pro código, aquí lo tenemos. Recuerda que debe tener hecho lo que es el jailbreak como acabamos de hacerlo nosotros, y el primer paso le damos en respaldo. Aquí, si tu equipo no está registrado, te va a botar un error como en este que nos dice dispositivo no registrado, contacte al staff de Developers Team para registrarlo. Perfecto, entonces vamos a copiar nuestro serial, vamos a ayudarnos aquí del Team Pro USB Patch para generar nuestro serial. Le damos aquí a las flechitas. Esto es simplemente para evitarme tener que escribir el serial a mano. Copiamos, ya cerramos aquí y te diriges directamente hasta tu panel si tú tienes acceso. Si no tienes acceso, te contactas en el grupo de soporte, que puedes adquirirlo por unidad sin ningún tipo de problemas, o si quieres pertenecer o formar parte de la familia Deep Team, puedes escribirme y con gusto te doy las instrucciones de cómo hacerlo. Aquí ya nuestro equipo quedó totalmente registrado en Deep Team Pro código. Ahora nos dirigimos nuevamente a nuestra herramienta y le damos respaldo. Aquí va a ser lo que es el respaldo o aguardar la activación de nuestro equipo. Recuerda que esto funciona siempre y cuando tú tengas ya señal en el dispositivo y que esté desbloqueado, como te acabo de mostrar. O sea, que aquí podamos ver el nombre de nuestro operador,
Aquí nos indica que el equipo está totalmente activado. Entonces aquí nos pregunta que los archivos se han guardado con éxito. Si queremos restablecer, le damos que sí para que el equipo sea borrado automáticamente y esperamos unos segundos hasta que se complete lo que es el borrado. Recuerda que si aún no tienes acceso a lo que es la plataforma Developer Team y quieres ser parte de esta prestigiosa familia, simplemente debes comunicarte conmigo. Mis números están en la descripción de este video y con mucho gusto te brindaré la información que necesites. También puedes unirte a lo que es el canal oficial de la plataforma Developer Team, el cual está también en la descripción de este video. Es el primer enlace, únete y allí te mantendrás informado de todo lo que va pasando en cuanto al mundo del jailbreak, bypass, etc. Como vemos, este es un iPhone con iOS 12. El iOS 12 en algunos casos no lo borra. Debemos de usar una tercera herramienta, o sea, una herramienta adicional. Vamos a ayudarnos. En este caso podemos utilizar DTeam Defender. Vamos a buscar Defender por aquí para borrar nuestro equipo. Aquí lo tenemos. Vamos a darle aquí, borrado full. Y esperemos hasta que se borre nuestro equipo. Recuerda que la herramienta Defender es totalmente libre y gratis para todos nuestros usuarios, como también para el público en general. Aquí vamos a esperar ya que nuestro equipo comience lo que es el borrado, o termine más bien, complete el borrado, para luego proseguir con nuestro tutorial. Ya lo que nos falta es la última parte, que es la activación. La parte más importante ya la hicimos, que es respaldar o guardar los datos de activación de nuestro equipo. Vamos a esperar unos segundos hasta que se borre nuestro equipo. No nos está respondiendo. Simplemente vamos a esperar que se borre nuestro equipo. Mientras, vamos a mostrarte o abrir nuestro grupo de soporte y también el canal oficial de la plataforma Developer Team en la plataforma de Telegram. Recuerda que todos los enlaces de los programas que estamos usando, así también como el canal de soporte, están en la descripción de este video. Aquí vamos a buscar el canal de Developer Team para mostrarte cómo se ve y cómo, qué es lo que vemos en este canal. Aquí, como vemos, la última publicación nos habla de el ICSID, que está disponible también para todos ustedes de manera gratuita en la página de chequeo de Developer Team. También está hablándonos del Bypass Premium que tenemos disponible dentro de la plataforma. Registro tanto como para iRemoval Pro, para equipos Mate y GSM Premium, y también para Minacris, a los mejores precios del mercado. Así que ya saben, está disponible para todos ustedes. Solamente es que entren y usen nuestros servicios. Aquí nuestro equipo no se borró. Vamos a restaurarlo. Vamos a darle pausa un ratito aquí al video. Vamos a borrarlo y volvemos en breve. Listo, ya tenemos nuestro equipo restaurado en pantalla Hello. O sea, lo borramos con la herramienta FitRain. Vamos ahora a llegar, aquí lo tenemos conectado en una red Wi-Fi y estamos en la pantalla de bloqueo de activación, donde nos permite activar ya nuestro equipo. Recuerden que tiene que estar conectado a una red Wi-Fi, llegar a la pantalla de bloqueo de activación y luego de esto vamos a nuestro ShareRain y vamos, perdón, me faltaba hacer el jailbreak. Vamos a hacer el jailbreak, le damos aquí a nuestro ShareRain para que ponga nuestro equipo en modo diagnóstico o recovery, perdón, y vamos a prepararnos para hacer el jailbreak. Aquí presionamos 4 segundos, power y home, hasta que nuestro equipo, 4 segundos soltamos, perdón, y mantenemos home hasta que nuestro equipo sea reconocido en modo DFU. Una vez reconocido en DFU, soltamos todas las teclas y esperamos ya que el ShareRain ejecute nuestro jailbreak para posteriormente activar utilizando la misma activación que acabamos de respaldar, utilizando nuestro programa DTeam Pro Código en su versión 4.3, que es la versión actual. Aquí ya simplemente estamos esperando que nuestro equipo termine. Aquí vemos que ya tiene
lo que es el jailbreak hecho, recibimos al DOM. Estamos en el mismo iOS que te mostré hace un ratito, iOS 12.2. Borramos manteniendo el mismo iOS. Vamos entonces a llegar hasta la pantalla donde nos pide lo que es la cuenta iCloud para posteriormente activarlo o darle en bypass, y vamos a recuperar la activación que acabamos de guardar. Recuerda que este proceso funciona al 100% siempre y cuando verifiques que tengas señal del operador, o sea que esté desbloqueado antes de iniciar el proceso. Luego de que terminemos, nuestro equipo va a quedar con todo original, va a funcionar todas las notificaciones, vas a poder iniciar sesión en tu cuenta de iCloud. Ahí, como ven, estamos en la pantalla de bloqueo de activación y vamos a proceder a presionar bypass, y aquí simplemente debemos esperar que se complete nuestro bypass. Recuerda que debes estar conectado a una red Wi-Fi y llegar hasta esta pantalla de bloqueo de activación. Es muy importante para que nuestro equipo quede con todos los servicios funcionando al 100%. Recuerda que la plataforma Developer Team tiene todos los servicios Apple en un solo lugar para que puedas sacar provecho de esto y llevar pan a tu casa, como dicen algunas personas. Así que es muy importante. Si aún no conoces lo que es la plataforma Developer Team, en la descripción de este video te estoy dejando mis contactos y con mucho gusto te voy a explicar cómo puedes pertenecer o ser parte de esta gran familia, y así poder también tú sacar beneficio o tirar para adelante, como dicen la gente. Aquí estamos esperando que nuestro equipo se termine de activar. Aquí listo, señores. Nos dice felicidades, bypass completo, terminado con éxito. El iPhone 6S fue activado correctamente. Gracias por usar Developer Team iMac. Así que solamente nos resta esperar que nuestro equipo termine de subir y ya este equipo estará listo para entregar a nuestro cliente. Recuerda que la ventaja de hacer el bypass code con las herramientas Deep Team es que los archivos de activación se guardan en la nube, en los servidores, y podrás activarlos desde cualquier computadora, cualquier PC, ya sea Windows, sea Mac OS, sin ningún tipo de problemas. Así te encuentres en otro país, igual te va a funcionar. Aquí, como podemos ver, ya tenemos servicio de nuestro operador. Vamos a hacer una llamada de prueba. También otra de las ventajas es que con este bypass podemos actualizar sin ningún problema hasta la última versión de iOS. Perdón, por la costumbre marqué el número del otro operador. Pues bien, puedes actualizar hasta la última versión de iOS. Lo que sí debes tener en cuenta es que no puedes restaurar ni borrar el equipo, porque entonces ya no tendrías cómo repetir el bypass, ya que ahora mismo, todavía al día de hoy, no tenemos jailbreak en iOS 15. Pero si actualizas hasta iOS 15 y no restauras, sin ningún problema vas a poder usar tu equipo, ya que este cuenta con una activación válida totalmente original. Como pudieron ver, ya hicimos una llamada de prueba. Tenemos acceso a todo, podemos apagar, podemos prender, podemos actualizar. Lo único que nos limita es que no podemos restaurar, porque deberíamos volver a hacer lo que es el proceso de activación. Siempre y cuando nos mantengamos en un iOS bajo, sí podemos repetirlo, pero si subimos ya a iOS 15, deberíamos esperar entonces que suba, que esté libre lo que es el jailbreak, para poder restaurar nuestro equipo y poder, si necesitamos, repetir el bypass. Pero si actualizas y no restauras, puedes usarlo sin ningún tipo de problemas. Como es costumbre, señores, por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas y actives lo que es la campanita, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.